Buenos días, mi nombre es Jonathan Cortés y estoy estudiando en la Universidad CNSI y mi matrícula es BNL 077511. Y bueno, este es un video sobre un proyecto integrador de álgebra lineal, entonces vamos a comenzar. Bueno, primero ¿qué es la transformación lineal? Bueno, una transformación lineal representa una función que cumple con las operaciones de suma y multiplicación por escalar, con la intención de convertir un espacio vectorial en otro. Y bueno, aquí también estamos viendo ya un ejemplo cómo es la transformación lineal. Entonces, aquí es la lineal y aquí tiene que ser transformada como en suma y multiplicación para que te salga una intención espacio vectorial. Entonces, este es el ejemplo. Ok, el siguiente explica las propiedades de adición, multiplicación por escalar y composición de transformaciones lineales. Bueno, existen tres reglas algebraicas que son, la primera es adición. Entonces, primero es sea t o t2, dos transformaciones lineales de t es igual a v que se lleva a w, que en la transformación de suba de t1 más t2 es igual a v en w, que está definida con esta función. Entonces todo esto es sobre una función. Después cada vector de u pertenece a v, es decir que u de e es v, y aquí viene cuáles son de cada una de ellas. Ok, el segundo es multiplicación por escalar. Entonces sea t es igual a u v sobre w, una transformación lineal, y alfa un escalar diferente de 0. El producto de la transformación por escalar de at es igual a v sobre w, que está dado por esta función. Entonces todo esto es basado sobre una función. Ok, entonces la última es composición. La composición es una transformación también que es una operación y se define como una continuación. Entonces estas son las funciones, que son dos. Entonces la composición de t1, que es con t2, que es la primera función, es la transformación de t1 o t2 que es igual a v sobre w, que está definida así. Entonces, como estas son dos funciones diferentes, se simplifica y se hace en una función. Entonces, en 2 se hace una función que esta es la función real. Ok, ejemplos de resolver un problema con las propiedades de adición y multiplicación. Ok, la primera es sobre la adición. Entonces vamos ya a estar viendo un proceso y cómo se realizan las operaciones. Y bueno, primero, este es el caso, que esta es la función. Entonces, ¿qué primero hay que hacer? Primero, saber si cumple con la propiedad de la suma, que se toman los vectores de u y v. Entonces, ya estamos viendo aquí que estamos simplificando, que estamos separando más bien la u y la v. Después es sumar los vectores. Entonces, ya aquí se está juntando los vectores entre primero la suma y esta es la simplificación, o sea, ya la suma total. Después, aplicar la transformación ya con la suma de vectores, es decir, que aquí ya se está juntando totalmente para la suma de vectores, que es entre 2, se realiza en 1. Comparar la transformación de vectores, ya aquí ya se estaría simplificando, al igual de comparar las transformaciones, que se está realizando 2. Después es sustituir, al igual que ya estamos viendo que se está sustituyendo por diferentes funciones. Después es separar los componentes obtenidos. Bueno, ya aquí juntando tenemos que separar todos los componentes, que es Después el 7 es, se toman nuevamente los vectores. Entonces ya aquí estamos viendo también los vectores de u y v. La 8 es, se aplica con la transformación.
Ya también estamos viendo aquí cuáles son las transformaciones de T, U y V. Es igual que se dividen cada uno. Bueno, el 9 es comparar la transformación. Y aquí estamos viendo una serie de procesos un poquito más complejos que es comparar la transformación de que la T, esta es la función y aquí tienes que separarlas con la U y la V, y de estas transformaciones que realizamos se tienen que colocar aquí, o sea, nomás una como breve comparación. Entonces, después de eso ya es sumar las transformaciones de U y V, entonces ya estamos aquí viendo las transformaciones. El penúltimo ya es comparar. ¿Qué quiere decir? Que comparar necesitamos ver o resolver o también solucionar si está todo correcto para hacer la última operación. Entonces, por lo tanto, este sería la función, o bueno, más bien el resultado sobre la adición. Bueno, el siguiente es multiplicación. ¿Cuál es el caso? Bueno, el caso este es el caso de la multiplicación. Después se multiplica por escalar. Igual, una vez teniendo la función y resolviendo lo que dice, tiene que multiplicar y escalar. 4. Comparar la transformación del producto. Comparar la transformación del producto ya viene siendo que en estos dos casos se tienen que transformar, después multiplicar y al último aplicar. ¿Qué quiere decir? Que estos dos se tienen que juntar en uno solo para así ya al final tener la comparación. Entonces también aquí es como básicamente como que juntar y comparar la breve transformación de un producto. Entonces no es tan complicado como la primera que vimos, entonces sí es un poquito más complejo, pero esto nada más sería como multiplicar, tomar el vector, aplicarlo en uno solo, después de ahí sería comparar. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre vector y vector propio? Bueno, el primer vector propio tiene su propia definición, que es una representación gráfica que multiplica una línea con una punta de flecha. Define una dirección, un sentido y una determinada longitud. Entonces también estamos viendo aquí ya un ejemplo sobre vector. Después sigue ¿qué es un vector propio? Bueno, es aquel que puede ser escalado en su tamaño sin perder ninguna dirección, ya que el resultado del proceso es una multiplicación de sí mismo. Entonces ya aquí como vemos es vector, nada más es una determinada longitud, pero vector propio ya viene siendo su determinada longitud con una dirección que es múltiplo de en sí mismo. Entonces de aquí es un poquito más complejo. Y el último, menciona dos implicaciones de vector y valor propio. Bueno, yo en mi caso sobre vector se puede representar para calculaciones de magnitudes y vectoriales, calculaciones de fuerzas y aceleraciones, también puede ser videojuegos o deportes. Entonces, estas son los que se puede realizar con un vector, lo cual sí es mucho trabajo para realizar cualquiera de representaciones. Entonces, sí es un poquito más complejo también. El siguiente es valor propio. Se puede utilizar para transformaciones lineales de una matriz y valores característicos. Igual que este valor propio también viene siendo un poquito más largo y tiene más procesos por definir. Entonces, por mi parte sería todo y gracias.